Está por salirnos un libro nuestro profesor Ricardo sobre campesinos del Gran En nombre de la Universidad del Magdalena Grande, la más cordial bienvenida a esta sesión virtual de la Cátedra Abierta Rafael Celedón con la conferencia del problema agrario en el conflicto y el posconflicto en Colombia 1990-2020. En esta oportunidad, la Cátedra Abierta Rafael Celedón recibe en calidad de conferencista invitado al doctor Ricardo Sabogal Urrego, exdirector de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y alto ejecutivo de la empresa Gestión Rural. El doctor Sabogal Urrego abordará los aspectos determinantes en el desarrollo del conflicto por el uso, acceso y manejo de la tierra en Colombia, que en gran medida generaron la violencia social y política en nuestro país, con las confrontaciones entre campesinos y latifundistas alrededor de la estructura agraria colombiana desde principios del siglo pasado. La Cátedra Abierta Rafael Celedón es un programa de extensión académico adscrito a la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Alma Mater, concebido como una estrategia de participación y socialización del conocimiento para generar procesos de formación integral, articular el pensamiento y la acción universitaria en forma efectiva con el entorno, que ofrece de esta manera espacios de reflexión y debate sobre temas y problemáticas de gran importancia y sobre todo de actualidad en distintos campos del conocimiento, de esta manera abiertos a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. En la tarde de hoy presiden esta sesión de la Cátedra Abierta Rafael Celedón el abogado especialista Ricardo Sabogal Urrego, exdirector de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, y el antropólogo magíster Fabio Silva Vallejo, director del Grupo de Investigación La Oraloteca, moderador de este encuentro académico. Saludamos también de manera especial y lo hacemos extensivo a todos los estudiantes, graduados, docentes de la institución, representantes de los medios de comunicación y a toda la comunidad en general. Esta sesión virtual de la Cátedra Abierta Rafael Celedón está siendo retransmitida por el canal Universitario Nacional Zoom TV y por la emisora cultural Unimagdalena Radio en los 91.9 FM estéreo. Invitamos a los espectadores a poder manifestar sus inquietudes a través del chat y al término de esta charla estaremos dando solución a ellas. Es importante precisar que el orden que ingresen las preguntas en el chat así también podrán ser respondidas. Escuchemos a continuación una breve intervención por parte del magíster Fabio Silva Vallejo, un experto antropólogo en temas de oralidades y comunidades rurales, quien cuenta con más de 15 años de experiencia liderando investigaciones con el Grupo de Investigación sobre Oralidad Narrativa Audiovisual y Cultural Popular del Caribe colombiano, la Oraloteca de la Universidad del Magdalena. Adelante, magíster Fabio Silva. Le damos paso a magíster Fabio a la intervención. Fabio, quítate el silencio, quita el silencio. Listo, ahí está, ya está. Buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Buenas tardes. En nombre del vicerrector, el profesor Taborda, en el nombre del rector, el ingeniero le damos en la a Daniel Celedón, le damos la bienvenida y las gracias. Profe Fabio tiene el micrófono silenciado. Buenas tardes. En nombre del rector Pablo Vera Salazar y del vicerrector de extensión, el ingeniero Taborda,
Le damos las gracias al abogado y economista Ricardo Sabogal por su participación en este foro, en esta conferencia más bien, sobre cómo es director de la Nacional de Restitución de Tierras. Como todos lo deben saber, la unidad de restitución de tierras está creada bajo el marco de la ley 1448 del 2011, que hace parte de toda esa de la transición que se implementó y se fortaleció en el gobierno de Juan Manuel Santos, y donde el señor Ricardo Sabogal fue su director por unos años. La ley de víctimas y restitución de tierra surge con el ánimo, como su nombre lo dice, de restituir y formalizar la tierra que había sido usufructuada, robada, saqueada por los actores paramilitares y guerrilleros en este conflicto armado. Y desde luego, con una fecha específica que cobijaba desde enero de 1991. Y ahora que lo tenemos y que hace parte como directivo de la empresa, no sé si es una empresa ONG, Gestión Rural, que trabaja todos estos temas, pues ahí sigue siendo ante todas estas reflexiones que se hacen en torno al campo. La primera pregunta que no me hago yo, sino que se hacen muchos autores, era si se necesitaba una ley para devolver tierra campesino, ¿cierto? Y eso nos lleva a mirar la situación del país y la complejidad que tiene la usurpación histórica del campesino, prácticamente posibilidad de una paz, restitución de tierra. Solo quiero un repaso que me imagino que el doctor profundirá o dará los elementos, y es cómo hablar de una restitución de tierras en un país que tiene desde un momento a los dos dependencia entre los 12 y 15 civil con nada menos que 9 guerras civiles, y terminamos el siglo XIX para entrar al siglo XX con la guerra en de estas guerras civiles es el despojo sistemático de la tierra de los campesinos. Y al siguiente siglo, 1930-1960, muchos de los historiadores llamó la violencia en Colombia, no es sino una violencia viva, pero es una campesina, netamente sobre la tierra. Es decir, el centro de el 90% de las guerras y de la violencia en el país, si tienen su estación en las urbes, su desarrollo bélico, casi lo podríamos decir, es en el espacio del campo, en la tierra del campesino. Y hasta 1960 al 2007 hablaría paramilitar y guerrillero, que da con todas estas formas jurídicas de restitución de víctimas, de restitución de tierras. Y del 2007 para acá hablar de guerrilla y de unos neoparamilitares, pero que su centro siguen siendo los campesinos y la tierra del campesino. Un espacio muy importante de reflexión en donde el abogado, pues que fue uno de los contratantes o gestores de esta ley de víctimas y de restitución de tierras, pues qué importante que sea desde la misma experiencia de él, si hay la posibilidad
realmente de una restitución total, cuando creo que no estamos ni en el tratamiento de restitución nacional de las tierras por los terratenientes que han utilizado a los actores armados como instrumentos para el robo y el saqueo de la tierra. Mucho al doctor Sabogal y tiene la palabra. ¿Ya me escucha? El doctor Ricardo Sabogal Urrego, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en economía de la Universidad de los Andes, se desempeñó como director del proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de Acción Social y por 7 años fue el director general de la Unidad de Restitución de Tierras. Durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos fue uno de los funcionarios destacados que integró ese gabinete presidencial. Reiteramos, invitamos a los espectadores a manifestar sus inquietudes a través del chat y al término de la charla estaremos resolviéndolos. Con ustedes el doctor Ricardo Sabogal Urrego con la conferencia El problema agrario en el conflicto y posconflicto en Colombia 1990-2020. Nuevamente bienvenido, doctor Ricardo. Adelante. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes, profesor Fabio, Luis y demás personas que ahora nos acompañan en este panel. Pues el profesor Fabio casi que alcanzó a hacer una pequeña introducción de lo que fue mi último recorrido en la vida pública. Yo fui director de la unidad de restitución, pero antes de ser director de la unidad de restitución yo estuve como un profesional trabajando para el Banco Mundial y la Acción Social, mirando temas de tierras. Por lo menos el Magdalena lo conozco, pues no totalmente, pero sí conozco una buena parte del Magdalena y también la conflictividad sobre la tierra. Yo hoy traigo una presentación no con ese propósito de hablar de solamente el tema de violencia, sino a entender cómo es que está la tierra en el país, porque eso nos va a dar algunos elementos para pensar por qué se roban la tierra, o qué intereses hay, o cuál es el desorden que hay alrededor de la administración de la tierra en el país. Porque pues, hablar de tierras en un país tan diverso no es fácil. La apropiación sobre los derechos sobre la tierra son muy diferentes. O sea, hablar de propiedad privada en el Pacífico colombiano, eso es exótico como esa zona. Ya hablaremos solamente de derechos territoriales de comunidades negras. Hablar de fanegadas en el oriente del país donde la tenencia es de grandes extensiones también es exótico. O hablar de latifundio en Nariño también es exótico. Es entender el país en esa complejidad. Y también entender por qué el campesinado nunca ha podido acceder a los títulos de tierra. ¿Por qué es tan costoso para un campesino tener un título de propiedad? Y lo que provoca el no tener esa tenencia, no tener ese título, perdón. Lo mismo mirar qué pasa en el territorio, porque es que uno se imagina el territorio y se imagina siempre es el campesino con su esposa, sus hijos, la vaca y el perro, pero en el campo hay hay muchas políticas que llegan allá, muchas intervenciones más que políticas que llegan al territorio. Entonces, pensar en la tierra es pensar en minería, es pensar en lo ambiental, es pensar en infraestructura, es pensar en territorialidad étnica, es pensar en todo y pensar en los campesinos, pensar en el pequeño campesino, en el finquero, en la agroindustria. Es pensarlo todo para mirar sobre de qué estamos hablando y cuál ha sido el problema de nuestro país, y también para mirar si se ajusta la normatividad que regula los derechos sobre la tierra, o sea, cómo se adquieren, cómo se transfieren, cuáles son las deformaciones de esos derechos. Y si la normatividad actual le contesta bien a ese problema, lo resuelve, o si no. Y seguramente ahí hablaremos un poco de restitución de tierra. Yo aprovecharé y ahí contestaré la pregunta del profesor Fabio. Voy a compartir
la presentación. Entonces, un momento voy a compartir la pantalla de mi presentación. Si hay alguna dificultad, por favor, me dicen y yo paro de inmediato, y como dice el presidente de Venezuela, la presentación. Entonces, vamos. Cátedra Rafael Celedón, el problema agrario. Vamos a mirar la primera parte, que es la configuración del territorio, las restricciones, acceso y formalización, y vamos a hacer un ejercicio de prospectiva. ¿Están viendo la presentación, cierto? Sí, señor. Ok, perfecto. Colombia de 1902 a 2015 hizo 600.000 adjudicaciones. 600.000 adjudicaciones, eso pasó por Carlos Lleras y todos los presidentes que se preocuparon por el tema agrario, titulando baldíos, porque la forma como se ha hecho la reforma agraria, o no la reforma agraria, para no hablar en términos de reforma agraria, sino hablar más bien el acceso que han ido teniendo los campesinos o los finqueros a la propiedad de la tierra en nuestro país, ha sido tumbando monte, ampliando la frontera agrícola, metiendo vacas y luego llegando con el título. Ese ha sido básicamente como la forma. Si uno mira la titulación tardía de nuestro país, está en el oriente. Si ustedes piensan en el Guaviare o en el profundo Meta, ustedes lo que encuentran allí es unas poblaciones que llegaron entre los 60, 70 a tumbar monte, en los 80 fueron y sembraron coca, y ahora luego les llegó el INCORA y luego el INCODER a entregarles títulos. Eso que vimos en el oriente, pues que es lo más reciente, porque aún allá hay muchos problemas. Yo creo que la zona que más baldíos tiene en el país es la historia de todo el país. Siempre ha sido de la misma manera. Tumbe monte y luego allí metan vacas o siembre coca, dependiendo de la zona. Lo que ustedes están viendo por lo menos ahora en el Chiribiquete, abajo en el Amazonas, Caquetá, esa zona, cómo la están deforestando para sembrar coca o para aprovechar la madera y luego meter vacas. Entonces, para volver a ese primer dato, 600.000 adjudicaciones, y eso está sobre cerca de 23 millones de hectáreas. Es tanto el desorden que muchas de esas 23 millones de hectáreas se traslapan, o sea, titulan varias veces el mismo predio. Muchos de esos 23 millones de hectáreas adjudicadas o esas 600.000 adjudicaciones están en zonas donde jamás debió haberse adjudicado. Entonces, usted encuentra en parques naturales títulos de propiedad que algún irresponsable dio en algún momento de la historia, o encuentra que también le titularon la zona o el territorio étnico porque alguien se imaginó pues muy limitadamente que la explotación de las tierras que hace un campesino es la misma como el concepto que tiene un indígena o un negro. Entonces querían ver al indígena ahí arando, y entonces si no lo vieron arando se lo fueron y se lo titularon a un campesino, y después generó un problema, una conflictividad entre campesinos e indígenas. Esas son las deformaciones de esas 600.000 adjudicaciones. En este momento hay 180.000 solicitudes de adjudicación en trámite en la Agencia Nacional de Tierras. En 100 años hicieron 600.000 y hay 180.000. Yo la verdad no tengo mucha esperanza de que se avance en ese tema al ritmo que llevan. Y no solamente este gobierno, sino los gobiernos anteriores. Ahí está hablando del gobierno en el que pertenecí, del gobierno del presidente Santos, y también alcancé a trabajar una parte con el presidente Uribe. En esos dos gobiernos, históricamente, más para no hablar de nombres ahí, sino históricamente, la velocidad en la titulación ha sido nefasta, muy regular. Entonces, esas 180.000, al ritmo que van y con los instrumentos actuales, yo no tengo mucha fe que las resuelvan en el siguiente siglo. 56.000 procesos de formalización pendientes, como lo dije hace un momento. Entonces, es un número muy grande y la velocidad que actualmente se lleva en ese proceso de formalización es muy bajita. 200 conflictos territoriales mapeados. Estamos hablando de problemas entre campesinos e indígenas, entre campesinos contra campesinos, entre campesinos contra finqueros o contra empresas, o campesinos contra comunidades negras, o negros contra comunidades indígenas, o viceversa. Esos son los conflictos que actualmente nosotros estamos viendo en la ruralidad.
colombiana. Voy a dar unos conceptos que nos van a servir mucho sobre el tema de formalidad en la propiedad de la tierra. Actualmente, solamente el 21% de la propiedad en Colombia, el campesino, el finquero, el industrial, la tiene plenamente. Y ahí cuando hablamos de plenamente es que el título de propiedad está registrado en la oficina del registro de propiedad de nuestro país y no tiene ningún problema. O sea, es un título pleno. La persona compró el derecho de dominio, el derecho de propiedad y lo registró y aparece ante todo el mundo que es el propietario. Solamente el 21% tiene esa condición. Y luego hay un 59%, para ponerlo en términos, bueno, 60% que está en posesión y ocupación. Y cuando hablamos de posesión y ocupación, estamos hablando de campesinos y campesinas que están encima de tierras, pero no tienen títulos de propiedad. O si los tienen pero precarios. Y ahí voy a hablar de qué títulos precarios. Entonces tienen la típica carta amarillenta donde el abuelo compró al ancestro del vecino un pedazo de tierra. O tienen unas escrituras que dan cuenta de que la persona lleva ahí 30 años y esa escritura se ha transferido por muchas generaciones. O tienen escritura de lo que llamamos nosotros falsa tradición o falsa propiedad. Y es cuando los herederos no tienen el dinero para hacer la sucesión de su padre muerto o su madre, de sus padres muertos y venden los derechos sucesorales. Eso pulula en el campo colombiano. Y no solamente en el campo, también en las ciudades hay mucho de eso. Y también ocupación. La ocupación se diferencia de la posesión en que la ocupación se hace sobre terrenos baldíos. Y cuando hablamos de terrenos baldíos estamos hablando de tierras que le pertenecen a la nación y nunca se han adjudicado a nadie. Y esas tierras que no se han adjudicado pueden ser adjudicadas a las personas, a los campesinos. Esa es la categoría de ocupación y ahí se tiene una expectativa porque el Estado puede entregarlas o no entregarlas. La posesión es diferente, la posesión sí ya es pues, no quiero hablar aquí técnicamente, pero le da una expectativa más fuerte a quien está allí, quien está trabajando. Dicen los profesores de Derecho Civil, es un hecho, es un hecho, es algo que se está en el día a día, eso es trabajar con ánimo de señor y dueño. Bueno, pero no vine a explicar aquí las dos categorías, solamente quiero reseñar que el 59% de la propiedad rural en Colombia está en informalidad. Y hay cerca de un 20% que está en tenencia. ¿Qué es tenencia? En arrendamientos. Hay cerca en los Montes de María, hay cerca a Santa Marta, o en la zona norte del país, fue muy normal la tenencia. Los grandes finqueros entregaban a los campesinos las tierras en usufructo. Y eso que se ve en Montes de María, uno lo encuentra en todo el país. Hay mucho arrendamiento. En Córdoba hay mucho arrendamiento. En el Cesar hay mucho arrendamiento. Entonces, el 20% de las personas que explotan la tierra lo hacen pagando un arriendo. Aquí miremos el país en términos de informalidad. Entonces, como lo dije hace un momento, el 54% de los predios rurales están en informalidad. Y ahí aparecen mapeados. Y eso corresponde a 2 millones de predios. Y corresponde a 49 millones de hectáreas. Ahora ustedes me preguntan, pero ¿cómo así que hay 40 millones formalizadas y 49 informales? Recuerden que yo hablé de ocupaciones. Hay mucha gente que nunca ha tenido un título. Entonces, una buena parte, por lo menos del oriente, lo que es Meta, Casanare, Bichada, es población campesina que lleva ya toda la vida y nunca ha tenido el título. Están en informalidad. Miremos ahora con el tema de resguardos indígenas. ¿Cómo está el país en materia de resguardos indígenas? Tenemos 32 millones de hectáreas que están en cabeza de comunidades indígenas y eso corresponde a 773 resguardos. A mí me causa mucha curiosidad cuando uno no sabe esto y le hablan a uno de 32 millones y le dicen que el país tiene un poco más de 100 millones de hectáreas. Entonces uno dice, no, y entonces la población indígena, ¿cuánto es? Entonces le hablan que es pequeña en proporción al número de habitantes de Colombia. Entonces dicen, esos son unos terratenientes. Y no hay nada más falso, mentiroso que decir eso.
32 millones de hectáreas, vaya y mire en dónde están esos 32 millones. Una buena parte de los 32 millones están en parques nacionales naturales, porque nuestra Constitución permite que los indígenas puedan estar en los parques. Entonces, de esos 32 millones de hectáreas, un alto porcentaje está en parques. Yo hace unos pocos meses tuve una discusión con alguien que me dijo, pero a esa comunidad le acaban de entregar 1 millón de hectáreas o más de 1 millón. Y claro, era una comunidad en el Guaviare muy pequeña, era una comunidad que la habían exterminado entre las FARC, todo el mundo se ha enseñado con esa comunidad, era una comunidad nómada, no sé si ustedes lo hayan escuchado, se llaman los Nucac, y los Nucac, ellos no son sedentarios, son nómadas, ellos tienen unos circuitos por donde van caminando, y los sacó la guerra, y los sacó por ahí en los 80, a finales de los 80 fue cuando los descubrimos que existían, y hace unos pocos años les entregaron 1 millón de hectáreas, y alguien más o menos dijo, y 1 millón de hectáreas. Primero, esos indígenas no tienen el concepto de propiedad privada. Es nada más estúpido que decir que, uy, le di 1 millón de hectáreas. Eso es una completa estupidez. No tienen el concepto de propiedad privada. Entonces, lo que le hicimos fue darles un área de nuestra geografía que además debe estar reservada, porque es del Amazonas, con el Guaviare, allá no debería haber gente, sino los indígenas que la transitan, que la viven y es su territorio, y se les dieron para que pues, estuvieran en ese circuito. Ahora, a mí me preguntan, ¿y si estuvo bien hecho? Le dije, pues no, el problema no era el 1 millón de hectáreas o los 2 millones, el problema era asegurarle que el circuito no estuviera minado, porque el problema que sacó a los NUCAC fueron las minas antipersonal y los cultivos ilícitos y las FARC y los otros y todos los que se ponen un fusil, esos fueron los que lo sacaron corriendo. Entonces, lo ideal hubiera sido no el 1 millón, sino lo que fuera necesario para que ellos pudieran estar tranquilos en esa zona. Yo siempre creo que en este tema de los resguardos debería más bien hacerse un traslape con las calidades del suelo y más bien mirar qué calidad del suelo es la que tienen los indígenas, para demostrar que muy pocas de las buenas tierras están en cabeza de comunidades indígenas y acabar con ese viejo cuento, perdón la expresión, chimbo, de que las mejores tierras las tienen ellos y que son los terratenientes de este país. No, más bien lo que se han hecho es conservar los ecosistemas de zonas estratégicas de nuestro país. Aquí está la titulación colectiva de comunidades negras, tienen casi 6 millones de hectáreas, correspondiendo a 207 consejos comunitarios. Básicamente están en lo que llamamos el andén pacífico, por eso yo les decía que propiedad privada en el andén pacífico es muy escasa. Yo de notario por allá en un pueblo de estos me muero de hambre, y está bien que me muera de hambre porque pues, no debo estar allá. Eso es titularidad de territorios negros. Ahora, el gran cuestionamiento que uno se hace siempre en territorialidad, tanto indígena como negra, es, ¿basta con tener una tierra y no poderla disfrutar? ¿O definitivamente toca es entregar el territorio, reconocerlo más que entregarlo y asegurarnos de que puedan vivir allí de acuerdo a sus cosmovisiones, a sus usos y costumbres? Porque una buena parte de ese andén pacífico está plagado de criminalidad, hay mucha minería criminal allí y también por lo estratégico, un tema de cultivos ilícitos también es muy fuerte en esta parte de abajo. Entonces, el territorio de las comunidades negras no basta con entregar un territorio, sino asegurar de que puedan estar allí de manera armónica, de acuerdo a sus usos y costumbres. En esta parte uno también se duele porque pareciera que negro solamente hay en el Pacífico colombiano y eso no es así. Aunque la ley 70 permite la titulación de territorios por fuera del andén pacífico, ha sido muy poco lo que se ha titulado. Allí tenemos una gran tarea por hacer. Yo que sepa, territorios por fuera de Mahates, de pronto hay uno, hay unos poquitos en la costa atlántica, pero son contados con la mano. Yo creo que allí tenemos una tarea muy grande por hacer en materia de titularidad para comunidades negras. Y miremos ahora el tema del catastro, porque todos estos elementos nos van a llevar a mirar el tema de la propiedad de la tierra en nuestro país. ¿Qué es el catastro? Para los que no saben, es la identificación física de los predios. Hay gente que habla muy sofisticado y luego dice que el catastro multipropósito.
No, el catastro es identificar físicamente los predios. Entonces, en la antigüedad, para nuestros abuelos era del palo de mango a la piedra en forma de corazón, subiendo por el río, atravesando por donde el caballo demora 3 días y bajando tantas cabullas a tal zona. Así era como identificábamos los predios antes. Hace muy poco yo tuve que ver una descripción de linderos muy parecida como las acabo de narrar. Ya ahora obviamente es muy avanzada la tecnología con drones, con fotografía satelital aérea, con los GPS de una precisión muy grande. O sea, hay muchas formas de identificar los predios. Y teniendo tanta facilidad, esto da vergüenza, porque a más facilidad menos hemos hecho. Solamente el 2.3 del territorio está actualizado. O sea, eso es vergonzoso. O sea, nada está actualizado. El 28% del país está en áreas donde no está formado. O sea, nunca nadie ha ido a identificar los predios. A mí no me disgusta que eso sea así aquí en esta zona del país, en lo que es en el Amazonas, Guainía, aquí toda esta zona donde es, diríamos que la reserva grande de nuestro país en materia de selvática. Nosotros deberíamos tener eso sin actualizar. Aquí mismo, en esa parte de Tumaco, Buenaventura, esta zona también es muy selvática. Estas zonas deberían tenerse, no deberíamos preocuparnos por actualizar el catastro. Eso no quiere decir por no identificar esas grandes áreas, porque el no identificarlas es lo que permite que haya gente que se meta allí y luego pida un título. Lo que uno tendría que hacer es identificar las grandes áreas para bloquear cualquier forma de titulación diferente a entregársela a comunidades étnicas. O sea, no permitir que se metan vacas para que luego les den títulos de propiedad. Pero entonces, el 28% del país no está formado. Y el 69% está desactualizado. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza porque eso significa que el municipio no está recogiendo los recursos que debería recoger. Y todo porque no se actualiza el catastro. ¿Y por qué no se actualiza? Esa es la gran pregunta. Oiga, pero si yo voy a ser alcalde y quiero tener una buena gestión, yo debería actualizar el catastro para tener más recursos. Y en eso hay mucha gente interesada en que ese desorden viva así. Uno, el que tiene harta tierra y no quiere pagar el impuesto. Yo les apuesto que si ustedes salen ahí de Santa Marta unos pocos kilómetros, encuentran una buena parte de los municipios del Magdalena con actualización vieja. Entonces, el predio que ahorita vale miles de millones pagando impuestos por 10 o 20 millones. Eso es vergonzoso. Y más vergonzoso que haya políticos que digan que eso es lo que debe hacer el país. O sea, ese es el típico, pues, mal líder, porque uno no puede ser un buen líder con una idea de esas. Y eso es lo que permite que mucha gente tenga unos recursos muy grandes engordando en tierra. Y esa tierra no se moviliza, no se transa, porque al que la tiene le es mucho más rentable tenerla ahí engordando que transarla porque no tiene que pagar impuestos. Los impuestos son muy bajos. A otros que no les gusta la actualización es al traqueto, al bandido, porque él necesita así desorden para poder tener sus vacas allí y que no haya problema. Entonces, entre menos actualizado esté el catastro, mejor. A él no le interesa mucho la actualización del catastro. Entonces, ese es el tema de la desactualización catastral y los problemas que la desactualización genera. Ahora, ¿qué restricciones uno tiene sobre el terreno en el territorio colombiano? O sea, cuando uno va a entregar derechos de propiedad o cuando hay disputas de derechos de propiedad, ¿qué es lo que hay allá en el territorio? Pues primero está el tema de grupos étnicos. Los grupos étnicos tienen sus territorios, pero además tienen pretensiones en muchas, pues en una buena parte, legítimas, de tierras que las han tenido desde siempre y nunca se las han reconocido. Entonces hay una pretensión de territorios étnicos y entonces cuando uno va a formalizar derechos de propiedad campesina, uno tiene que tener mucho cuidado con eso, de no meterse en tierras que pues pertenecen a comunidades étnicas, indígenas y negras. El otro tema es minas y petróleo. Hay unas restricciones para titular en las minas, cerca de la boca de la mina o cerca del pozo de petróleo donde está perforando el petróleo.
o alrededor de donde pasa el oleoducto. Estamos hablando de 2.5 kilómetros alrededor de donde pasa el oleoducto. Eso es mucha tierra. Y además aquí ha habido un desorden en el tema, o hubo un desorden, ese tema ha cambiado, pero en un momento en la historia de nuestro país hubo un desorden a la hora de entregar títulos mineros, y eso provocó que una buena parte de nuestro país tenga un título minero, y si no lo tienen, tiene la solicitud. Ahorita vamos a mirar el mapa para que ustedes vean cómo es que estamos. Yo hace un tiempo vi un absurdo del Valle del Cócora, bien bonito allá en el eje cafetero en Salento, tiene un título minero, una solicitud. Uno dice, pero por el amor de Dios, aquí van a acabar con esto por ir a sacar, no sé, 3 gramos de oro, no sé qué será lo que quieran, acabar el ecosistema. Entonces, eso fue un desorden. Y aún hay un desorden muy grande. Miren nomás la conflictividad que tenemos en Santander con el páramo de Santurbán. Aún no nos hemos puesto de acuerdo dónde sí minería, dónde no. Y eso genera una conflictividad grande. También el tema de zonas de reserva forestal es una restricción que usted lo limita a la hora de determinar derechos de propiedad en la ruralidad colombiana. Hace muchos años se aprobó una ley en nuestro Congreso, que es la Ley Segunda del 59, y se establece una zona de reserva casi de la mitad del país o hasta más. De esa zona de reserva queda muy poco, no queda poco, pero sí por lo menos hay muchas zonas que ya no deben estar en zona de reserva. Manizales creo que estaba en zona de reserva. Uno tendría que asincerar esa zona o esa ley y decir cuáles son zonas estratégicas, ecosistemas estratégicos donde nunca pues se tienen que conservar más que nunca, y no deben titularse. Están los parques naturales en nuestro país, que también es un tema de restricciones. Ustedes van y miran en la Macarena, el parque está repleto de gente, hay mucha gente metida en el parque, y ahí eso está muy mal, porque pues hay gente que hace la conservación como debe ser. Yo tampoco creo que esas zonas deban estar deshabitadas, hay como, mejor dicho, pues súper protegidas. No, es muy posible que necesiten de la mano del hombre. Nosotros hacemos parte de la naturaleza, pero en esas zonas tienen que estar resguardadas de manera extrema. Zonas de riesgo de inundación o deslizamiento. Aquí hay muchas zonas donde no se pueden entregar derechos de propiedad por inundación. A mí me causa mucha curiosidad ya en La Mojana, Sucreña, por qué entregan títulos de propiedad sobre zonas que se inundan. Yo no recuerdo cómo se llama el municipio ahí muy cerca, no recuerdo, Carmen de Bolívar, donde la gente siempre está pidiendo pues, que les apoyen en los inviernos. Todo el mundo sabe que en el invierno siempre se van a inundar, y yo no entiendo por qué los políticos llegan y les hacen casas en esas zonas, o si las hacen casas, ¿por qué no piensan los políticos y los alcaldes que eso se va a inundar luego? ¿Cómo no forman o tienen construcciones palafíticas para poder convivir dentro de esos ecosistemas? Entonces, pues es muy curioso ese tema de titular en esas zonas. En la infraestructura vial y eléctrica, en el oriente del país pasa mucho. Van a hacer una doble calzada o una vía, y primero está el corrupto entregando títulos de propiedad para luego a 3 o 4 amigos de él, para que luego toque ir a pagarles un mundo de plata a esas 4 personas. El otro tema también que dificulta la formalización es las minas antipersonal. Colombia, ese es uno de los legados perversos de la guerra. Ustedes van a mirar ahí Monte de María, es increíble, pues muchas minas que quedaron allí sembradas luego de la confrontación, y entregar una propiedad o un terreno a un campesino en esas condiciones es muy difícil. Y hay más restricciones ambientales que también afectan la tierra. Aquí está el 90% del territorio colombiano tiene restricciones, o sea, para que lo miremos así como sobre qué estamos planteados. Colombia es un país que en minería tiene un potencial inmenso. Y también en materia ambiental es un país que tiene unas potencialidades ambientales muy grandes. Entonces están esas confrontaciones entre políticas, la ambiental, la minera, la infraestructura, que todo el tiempo se están chocando, todo el tiempo se están tocando. En acceso y formalización, la realidad de las adjudicaciones, vamos a mirar últimamente qué ha pasado con eso. De todos los campesinos que fueron, el 90% a que les entregaran títulos no tenían una UAF.
la gran mayoría de nuestros campesinos están viviendo sobre tierras que no alcanzan para que puedan subsistir dignamente. Todas esas tierras que han titulado y que a veces uno escucha, uff, entregué tantos títulos. Uno va y mira a un campesino, lo pongo ahí, no sé, en Ciénaga, de 1 hectárea, ¿eso para qué le sirve? ¿Para que aguante hambre? No le sirve para más. Y hay gente que se siente orgullosa que porque hizo eso, que porque no. Está bien entregar el título, pero lo que deberíamos propender es porque entreguemos la cantidad de tierra suficiente para que esa persona pueda vivir dignamente. El 48.9% de los adjudicatarios no explotan el predio y eso no tiene que ver con los de la hectárea chiquitica. Esos tienen que ver con las adjudicaciones allá en el oriente del país, donde las adjudicaron y a veces de una manera no muy transparente a personas que vivían en el eje cafetero. O sea, las entregaban solamente para lo que les dije hace un momento, porque por ahí pasa un oleoducto, pasa una vía y luego la gente se quedaba en otra zona y esas tierras quedaban ahí improductivas, además que el oriente del país es una zona que para ponerla a producir vale mucho. Ponerla a producir 1 hectárea de tierra en el oriente del país es muy costoso. El 39% de los adjudicatarios manifestaron sus condiciones de vida no mejoraron. Pues si usted tiene 1 hectárea y se la titulan, pues yo creo que el día anterior aguantó hambre y el día siguiente va a seguir igual. Y eso no va a cambiar, porque usted con 1 hectárea, ¿qué hace? La realidad de la formalización, más de 2.400.000 de predios informales, eso es lo que hay. Yo se lo dije desde que arranqué la presentación, Tenemos 4.235 resoluciones de adjudicación. En el 2013 se empezó a buscar formas de formalizar como mucho mejor. Y ahorita está el decreto ley 902, que es un decreto que permite formalizar de manera expedita, pero aún a esa velocidad es muy difícil llegar a cumplir o a formalizar la propiedad de la tierra. Y aquí me detengo para hablar de términos de formalización, porque en el acuerdo de paz de La Habana, el acuerdo que se hizo con las FARC, el punto 1 habló de 7 millones de hectáreas formalizadas. Y si usted mira, 7.200 títulos, eso no alcanza a 200.000 hectáreas, yo no creo, ni menos, eso tiene que ser unas 50.000 hectáreas. Estamos hablando de 7 millones de hectáreas. 7 millones de hectáreas, entonces, ¿cuándo vamos a cumplir el punto 1 de La Habana? Ese es un tema que definitivamente a ese paso no se va a conseguir. Va a tocar hacer un esfuerzo muy grande para lograr una formalización express mucho más rápida para que nosotros podamos llegar a cumplir la meta del acuerdo 1 en lo que se pactó con formalización de la propiedad de la tierra. Consecuencias de la informalidad, y ahí hay un poco ato con la pregunta del profesor Fabio. La informalidad facilita el despojo. Yo conozco el Magdalena, lo conozco desde el despojo, desgraciadamente. Hace muchos años, la primera vez que yo fui al Magdalena fue con un compañero de la universidad que se llama Cristian. Estaba yo como en 5º semestre o 4º, no recuerdo bien. Y qué bonito ese departamento que conocí en esa época de mi vida. Cuando uno está muy joven y las preocupaciones son otras. Luego volví al Magdalena a meterme en las profundidades del conflicto y del conflicto por la tierra. Entonces me caminé toda esa parte del Chibolo, el Difícil, toda esa zona bien compleja, y ahí encontré pues ese Magdalena no tan chévere, el Magdalena atravesado por el despojo, por las lágrimas, por las viudas y por los huérfanos. Y pues ahí empecé, pero luego conocí una buena parte de los municipios del Magdalena, todos con problemas, o muchos con problemas de despojo, con problemas históricos en la tenencia de la tierra. Y lo que uno encontraba, voy a citar un poquito el análisis ahí en Chibolo, que lo estudié bastante, es que uno de los temas que había facilitado el despojo era la informalidad. Esas eran grandes prediaciones de hijas de esas titulaciones que se hicieron para comienzos del siglo pasado, cuando se titulaba por ley, y a familias prestantes, los que podían ir a Bogotá, para ponerlo en nuevos términos, iban a Bogotá y llegaban con un título de propiedad. Y entonces esas grandes prediaciones luego fueron ocupadas por campesinos, y los campesinos quedaron en la informalidad. Y quedarse en la informalidad luego los atravesó el conflicto, que las FARC, el ELN, y luego el paramilitarismo. Y un tema que facilitaba mucho el despojo era la informalidad, porque la informalidad hace que el campesino no tenga como arraigo sobre su tierra, porque dice no tengo título. Entonces el campesino en sus limitaciones cree que entonces eso no lo hace daño. Y obviamente que
el que es avivato, el que es malo, pues va y lo saca y eso facilita que el campesino y luego no facilita para que no pueda reclamar porque no hay traza institucional de quién estaba. Es muy complejo. Entonces, para hablar un poco en términos de despojo y formalidad, potencializa economías ilegales, claro, el que si no se tiene titularidad es más fácil ir y sembrar cultivos ilícitos, porque el responsable del cultivo ilícito pues no pone la cara, no hay una traza institucional que diga esto es de tal persona. O la minería criminal también, o sea, usted lo hace porque eso no es mío, eso no es de nadie, o por lo menos no está la traza del título de propiedad, entonces yo me puedo mimetizar y nadie se da cuenta que soy yo. También impide el acceso al crédito, no hay una posibilidad de que alguien con informalidad acceda a un crédito, siempre le van a pedir la formalidad. Y aquí hay algo absurdo, y es que también tampoco permite un subsidio de vivienda. Entonces, nunca hemos pensado que para entregar un subsidio de vivienda deberíamos entregarlo amarrado a la formalidad. Entonces, yo le formalizo y le entrego la vivienda, pero no. Entonces, usted le entrega subsidios de vivienda al que tiene formalizada la tierra, y el que tiene formalizada la tierra es el que menos necesita de todos los necesitados. Lo mismo para proyectos productivos. Llega uno también al absurdo de no entrego proyecto productivo porque no tiene formalizada la propiedad de la tierra. Pues entonces métale al proyecto productivo la formalizada. Pero lo que usted hace entregando proyectos productivos al que tiene formalizada la tierra está entregando el dinero o el recurso al menos necesitado de los necesitados, porque todos necesitan, pero el que menos necesita en cierta forma es el que al menos tiene con qué formalizar. Dificulta la inversión estatal para que haya más presencia del Estado y incrementa las probabilidades de violencia. Consecuencias de la informalidad: 41 millones de hectáreas en Colombia, solo 7 millones tenemos cultivadas. Ahí estamos hablando de pura agricultura. El área cultivable en Colombia es de 20 millones de hectáreas. Lo que pasa es que hay otras 20 que sirven para temas forestales, pero son 20 millones de hectáreas. Nosotros tenemos 7 millones de hectáreas. Somos de los pocos países que podemos ampliar el hectareaje de cultivos. En eso nos hemos rezagado, no hemos enfocado nuestros esfuerzos por hacer más productivo el campo y tenemos unos líos muy grandes con las zonas, y vuelvo a la zona norte del país, donde el tema de la explotación ineficiente de la tierra, para no hablar de territorios de terratenientes, afecta la productividad del campo. Ustedes llegan a Córdoba o Cesar y usted ve gente con un mundo de vacas sobre unas pasturas mal tenidas, que no son eficientes, y eso pudiendo estar en manos de campesinos trabajando. Y así no sea de campesinos, pero por lo menos que estén explotándola de manera eficiente, que esté produciendo riqueza. Pero eso no pasa. Eso no pasa, y eso tiene que ver, y lo ato con el predial. Si ese señor que tiene ese mundo de tierra no tiene un impuesto predial que lo obliga a producir, ese señor va a seguir teniendo vacas ahí sin que se esfuerce mucho en ponerlas a producir. La infraestructura pública rural, promedio solo 20 por municipio, o sea, tenemos con informalidad, no llega la vía, no llega la escuela, no llega la electricidad. Bueno, ese es un factor que hace que haya más pobreza en lo rural. En acceso al crédito, actualmente hay 1.6 billones que llegan a lo rural, potencialidad es casi 3.5 billones. Y alguien dice, pero ¿eso qué significa? Eso significa 3.5 billones, significa más empleo, eso significa más riqueza para la gente en lo rural. O sea, el triple uno podría hacer, y no pasa precisamente por la informalidad en la propiedad de la tierra. El ingreso campesino promedio mensual es de 1.5 salarios mínimos, cuando podría llegar a 3 y 4. Es un tema, pues, triste, porque uno podría mejorarle la capacidad de ingreso del campesino. Y la producción de alimentos, 34 millones de toneladas año, tendríamos un potencial de 47. Eso sería para exportar todo lo que uno quiera. Ahora, aquí está un tema, y es un tema muy propositivo, es ¿qué hacemos? ¿Seguimos con la legislación como está? La pregunta ahí sí que me hicieron: ¿la ley de restitución de tierra resuelve? ¿La ley de restitución es viable en un contexto como el que estamos? Yo qué les digo, en Colombia se han robado la tierra toda la vida, siempre, y el profesor Fabio lo alcanzó a esbozar sobre todas las violencias del siglo XX.
Aquí se robaron la tierra en la violencia bipartidista, luego los bandoleros también se la robaron, luego en la violencia guerrillera también, y luego en la paramilitar, y luego los narcotraficantes, todos. Y todos siempre contra el más vulnerable, que es el campesino. La ley de restitución tampoco es una novedad en nuestro país. Aquí hubo una ley, que fue la 201 en 1959, que buscó devolver tierras de las que se robaron en la violencia bipartidista. Esa ley no sirvió para nada. Yo no conseguí, y ya le digo, bueno, y les cuento, llevo 15 años trabajando temas de tierra y nunca conseguí una sentencia de esa ley. ¿Eso qué significa? Que fue una eficacia simbólica. Eso fue un titular de prensa. La ley de restitución de tierras, por lo menos, ya en este momento creo que los jueces tienen más de 1 millón de hectáreas que han estado fallando y ya se están acercando al medio millón de hectáreas efectivamente devueltas a los campesinos. Ahora, eso no es pacífico, eso no es suave, porque cuando usted acomoda a alguien, desacomoda a otro. Y todo el mundo tiene su verdad, todo el mundo tiene su historia y todo el mundo tiene como esa parte argumentativa para legitimar por qué tomó una decisión o la otra. Pero lo que sí podemos decir es que es la primera vez en la historia en que hay unos jueces, hay una institucionalidad que está consiguiendo devolver tierras. ¿En todo el país se puede? No, es muy complicado. Y restituir tierra en el Urabá es muy complejo. O irse para el Catatumbo, o abajo para Nariño, para Tumaco, o Buenaventura en el Valle. Son zonas muy complejas, donde la restitución seguramente tendrá que esperar. Y si no logramos conseguir que nuestro Estado se robustezca en esas zonas y haga la presencia que necesita, va a ser muy difícil que nosotros tengamos restitución en poco tiempo allá. Y también tenemos otros líos en los temas de tierras. Hay zonas que no son aptas para la reforma agraria. A uno siempre le dicen es que la Constitución habla y es que los baldíos son para los campesinos sin tierra. A mí hace un tiempo me preguntó un académico, venga, ¿y por qué no cogemos los campesinos y todos los metemos en el oriente del país? Y allá hay mucha tierra. Y yo le dije, pues si yo tuviera que tomar esa decisión sería muy bruto, porque llevar campesinos al oriente del país significa hacer primero la infraestructura que no tiene el oriente, y segundo, poner a producir las tierras en el oriente del país vale mucho dinero. Una hectárea, no sé, depende del cultivo, puede comerse 15 o 20 millones de pesos por hectárea para que se pueda producir. Yo le prefiero meterlo en menos tierra en los valles interandinos y hago más, y el campesino vive dignamente. Entonces uno tendría que pensar en esas zonas, en otros modelos asociativos que permitan que personas con músculo puedan explotar esas zonas del país. Ahora, por ahí está una propuesta que dice entreguemos la propiedad, creo que hace muy poco salió la propuesta, entreguemos la propiedad de esas tierras a los grandes empresarios. Eso me parece una estupidez completa. Nosotros tendríamos que tener más bien mecanismos mediante los cuales el Estado colombiano entregue en derechos de uso. En Inglaterra se entregan derechos de uso a las personas para que las exploten durante determinado tiempo, y si no las explotan se las quito, pero la propiedad siempre va a ser de la nación, del Estado colombiano. Ahí me detengo un poquito para hablar de un fenómeno que se llama el land grabbing, el acaparamiento de tierras. En África, muchos países se fueron a comprar tierras a África, y aquí en el sur de América se alcanzó a ver algo de ese fenómeno en Argentina. Los chinos básicamente pensando en cómo asegurar la alimentación de su población en el 2050 o 60, se fueron a comprar tierras. A Colombia vinieron, yo recuerdo, yo estaba en un equipo asesor cuando nos llegó el cuento que los chinos estaban de compras por la zona y que querían que nosotros les vendiéramos como 1 millón de hectáreas. Yo no creo que eso sea inteligente, que sea sano. Uno no debería entregar esas tierras, debería resguardárselas al Estado colombiano y más bien entregarlas en usufructo, en uso, para que luego el Estado las vuelva y las recupere. También hacer énfasis en que en las zonas donde hay comunidad campesina y tienen colona o campesina y tienen alguna restricción ambiental, yo creo que uno también tiene que ser sensato y decir, allí pueden haber campesinos, solo que tienen que tenerlos con unas restricciones. Y yo podría también titular allí con unas restricciones, o sea, mirar restricciones ambientales. Hay gente que toda la vida ha vivido en el parque. Bueno, no podrá vender nunca una hectárea del parque, pero podrá vivir allí.
Son cosas con lo que tenemos. Pensar que las zonas, los ecosistemas estratégicos están solos es una estupidez, o pensar que se deben quedar solos también es otra estupidez. El ser humano, pues, está dentro de la naturaleza, no es exótico, solo que hay que mirar las regulaciones para que podamos estar en equilibrio en esas zonas. También hay personas que piensan que los baldíos están desocupados. Hay gente, no, esa tierra baldía no la tiene nadie. No, aquí en Colombia no hay un centímetro de tierra desocupado. Y hay gente que cuando mira el mapa de Colombia, entonces ve el Amazonas y ve, no, eso está solo. No, eso no está solo. Allí hay comunidades indígenas. Algunas yo creo que ni las conocemos. Y dejémoslas allá, no las toquemos. Y yo creo que el tema de reforma agraria en Colombia, yo le hice un análisis muy grande. Y más que análisis, viví mucho lo de la reforma agraria ahí en Montes de María, lo que llamaban la línea Sincelejo de la NOC, y toda esa prediación que uno la mira en el catastro y se ve toda cuadradita, toda bien hechecita. Yo creo que a veces uno debería pensar muy bien en el tema de la reforma agraria, más allá desde entregar tierra a entregar productividad. O sea, uno debería entregar, yo siempre he pensado, uso. Usted tome 20 hectáreas de tierra, tome la plata para que la explote durante tanto tiempo. Y si llega ese tiempo y está bien y le va muy bien, sigue ahí y yo se la amplío. Pero no pase lo que pasa ahora. Llega una persona, entonces cogen un fondo, un predio de 1000 hectáreas, lo dividen entre tantos campesinos. A cada campesino le toca 20 hectáreas. Esa es la primera generación. Ese campesino tiene 10 hijos. La siguiente generación entonces tiene cada uno ya 2 hectáreas. De esos 10, ¿cuántos están ahí sobre el fondo? Muy poquitos. Uno se fue para la ciudad, el otro se fue del país. El que quedó ahí fue uno, pero sin embargo ya se destrozó esa propiedad en 20. Y viva usted con 2 hectáreas en lo rural, ahí aguanta hambre. Y yo creo que son temas de uno mirarlo sin apasionamiento y más bien mirar en condiciones de realidad. Y lo otro es que yo sí creo que tiene que haber una formalización masiva, ya que hay que creer en la gente. Uno tiene que creer en la gente y empezar a entregar títulos de propiedad sin tanto formalización. Y ojalá hayan menos abogados a la hora de formalizar, porque cada vez que uno mete un abogado en estos procesos de formalización, viene ahí mismo, no sé, 1000 menciones al código Andrés de Bello y luego al de Napoleón, y con 1000 requisitorias de la propiedad, y eso definitivamente no ayuda. Uno tendría que más bien poner en parámetros constitucionales el de la buena fe y empezar a determinar predios con el catastro y luego seguir entregando títulos de propiedad. Y lo mismo en materia étnica, empezar a reconocer las comunidades rápidamente, empezar a entregar los títulos rápido. Usted va a la ANT y encuentra un cúmulo de solicitudes de titulación étnica pues grandísima y no se resuelve, y eso genera conflictividad, y ahora está la minga y mañana volverá la minga y luego vendrán de otras zonas, porque eso no se resuelve. Eso hay que resolverlo y ponerlo en sus justas proporciones. ¿Cuál es la verdad? ¿Hasta dónde deben llegar? Pues eso es un tema de hablarlo muy consistentemente y pues, con mucha responsabilidad para determinar los resguardos y los territorios de comunidades negras. Y ir formalizando, pero rápido, porque es que esos procesos no se mueven y eso es funcional para el corrupto, para el que no quiere dejar avanzar a la comunidad o el que quiere apropiarse de tierras que no son de él. Esa es la presentación. Espero les haya gustado. Si tienen preguntas, con mucho gusto estoy a su disposición. Claro que sí, doctor. Regálanos un segundito. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, entonces, gracias, doctor Ricardo. Vamos a pasar de esta manera al espacio de interrogantes por parte de los participantes a este espacio. Acá tenemos una pregunta para usted. Lerber Dimas pregunta, ¿qué cantidad de tierras medido en hectáreas y número de familias se han restituido en el departamento del Magdalena? Hola, Lerber. No, si yo fuera director de la unidad de restitución, hubiera llegado a este espacio
con el dato cierto. La verdad no tengo los datos de qué tanta tierra se ha restituido. Y me cogió también, me corchó. Tengo los datos nacionales. El último dato que vi era de 400.000 hectáreas, creo, ya muy cerca, que se habían restituido, que tenían sentencia restitutiva. Y sé que en manos de los jueces, tienen que haber más de 1 millón de hectáreas. Ok. Una segunda pregunta de Cristian Olivero. ¿Cuántas de esas tierras han sido efectivas? Hola, Cristian, buenas tardes. Cristian, de esas 400.000 hectáreas, efectivamente las que llamamos pues, ruta individual de restitución, tienen que estar en manos de los campesinos, y cuando yo estuve un pequeño porcentaje no había podido ser entregada. Y ahí estamos hablando de prediaciones por ahí en el Urabá, y dificultades con territorios étnicos en el Chocó, en el Alto Andágueda, que era muy complejo la entrega de un territorio tan grande y con tantas complejidades de orden público. No tengo el dato exacto de qué área como tal es efectiva, pero de las que se entregaban ruta individual a campesinos como tal, era un porcentaje bastante alto el que se lograba devolver a la persona. Con 1000 dificultades, sí, y eso demandaba un componente de seguridad muy fuerte. Tocaba con policía y ejército en muchas zonas, pero se hacía. Ok, hasta el momento no hay otra pregunta por parte de los asistentes. Entonces, vamos a dar un espacio ahorita, seguidamente vamos a abrir el espacio para el tema del histograma de felicidad, que es la parte de satisfacción de los asistentes al evento. No nos vayamos a desconectar. De pronto, mientras se resuelve este espacio del histograma de felicidad, pueden surgir nuevas preguntas. De pronto podemos dar respuesta antes que se termine el espacio. Stephanie, entonces te dejo con la parte del histograma. Claro que sí. De antemano agradecerle, doctor Ricardo, por su tiempo, por compartir con nosotros esta experiencia, esta sesión. Agradecer la gestión de todo el equipo que nos está acompañando en estos momentos. Como les comentábamos, el Menti es una aplicación mediante la cual podemos medir cómo se sintió nuestro público participante en las actividades que desarrollamos en el día de hoy. Vamos a encontrar un histograma de asistencia en donde vamos a medir a través de unas herramientas didácticas qué tan felices nos sentimos en la jornada. La idea es pues familiarizarnos con esta plataforma tecnológica, que todos ustedes participen de ella, nuestros asistentes en sala, nuestros asistentes vía Facebook. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la página www.menti.com. Vamos a utilizar el código 52649992 y vamos a expresar nuestra percepción sobre la actividad del día de hoy. Voy a permitirme escribirlo vía Facebook acá por este medio también para que las personas lo tengan y puedan simplemente presionar y acceder directamente a la página. Cuéntenos, doctor Ricardo, ¿cuándo nos visita la presencialidad? Es la idea seguir contando con personajes como usted en estos espacios. Como le digo, muy contentos con su compañía en el día de hoy. El vicerrector John Taborda también le extiende el agradecimiento. No, tocaría cuando encontremos la vacuna. Cuando encontremos la vacuna del COVID, sí, señor. Vacuna, sino que la tengamos aquí. No, en cualquier momento, aún con las restricciones, si hay algún evento y es presencial y ya se puede, yo con mucho gusto hago el esfuerzo y voy hasta allá y hablamos. Claro que sí, profe, agradecerle eso. Bueno, por el chat nos están comentando, profe, si quiere paralelamente, mientras los estudiantes se van conectando al Menti, nos va comentando. Dice Cristian Olivero, ¿cuántas de esas tierras han sido efectivas? Perdón, la tercera pregunta. Lilia Cepeda, ¿se ha cumplido la sentencia de restitución del pueblo de Chimila, Enaca? ¿Me corrige usted si fue la pronunciación? Los Etenaca, no los Chimila. Los Chimila los llamaban, creo que así era antes, los Etenaca. Ese es en San Ángel, si no estoy mal. Mire, cuando yo estuve, es que yo ya no soy el director de la unidad. Yo no tengo el detalle de qué está pasando con el proceso a ese nivel.
Yo lo que sí hice fue en mi tiempo fue impulsar la demanda restitutiva de los Etenaca y me valió problemas ahí en el mismo Magdalena. Yo no sé si ustedes recuerden una reunión que fue muy polémica donde un procurador de apellido Ordóñez y unos finqueros de la zona armaron toda un espectáculo allá, para ponerlo en esos términos, y se oponían a la restitución en San Ángel. Y una de las oposiciones era contra esa demanda que teníamos por recuperar las tierras de los Etenaca. Tenían muy poquita tierra, y además estaban muy enfermos, eran mil mal esos indígenas. No, desgraciadamente no tengo el dato exacto de si ya salió la sentencia, y pues lo que entiendo por la pregunta es que ya salió, cosa que me alegra. Dios quiera entonces que se esté cumpliendo, porque muchas de esas sentencias se han producido, pero no se están cumpliendo. Y si no hay voluntad del gobierno para hacer para cumplir esa sentencia, pues es muy difícil. Ok. Listo, doctor Ricardo, tenemos otra pregunta. ¿Cómo se conjuga el tema del conflicto agrario y la tenencia de tierras con la minga indígena? Lo que pasa es que ese es un tema muy complejo, y cuando estamos hablando de la minga indígena estamos hablando básicamente del Cauca. Es una conflictividad que pasa pues primero por comunidades indígenas reivindicando derechos sobre la tierra, y ahí sería muy bueno poner en términos claros que es sobre tierra productiva, que esa es la discusión que está en el Cauca, es el acceso a tierras productivas, no a parques, no a zonas donde no se puede hacer explotaciones de nada, pues toca tener un equilibrio con el ecosistema. También con comunidades negras, allá en el Cauca también hay confrontación entre comunidades negras y comunidades indígenas, y eso ha sido triste porque muchas de esas confrontaciones se han dado por manejos irresponsables de los entes del Estado, que han entregado títulos de propiedad donde no deben entregarlos, o reconocer derechos territoriales en zonas que son de otras comunidades. Y está el derecho también de campesinos que han estado toda la vida y que ven amenazadas sus tierras por las reivindicaciones de las comunidades indígenas o las comunidades negras. Es una complejidad muy grande, y de parte del Estado ha habido una irresponsabilidad muy grande, y es cada presidente va y se compromete con cosas y luego no cumple, y así han seguido. Yo creo que ese diálogo con los indígenas del Cauca debe ser un diálogo muy transparente, donde el diálogo conlleve a un acuerdo con el Estado colombiano, o sea, y haciendo parte, como hacen parte también del Estado colombiano, y con unos temas de recursos, cuánta plata se va para allá, y ponerle a eso también como una claridad tanto para ellos como para el gobierno o el Estado colombiano, y no como está pasando, que se hacen unos acuerdos y el político que está abajo de popularidad va y firma todo, y luego nadie puede cumplirlo. Entonces lo que tiene que colocar es cosas que se puedan cumplir, que las puedan meter en el presupuesto nacional, y año a año más bien le hacen seguimiento a la ejecución de ese presupuesto con el que el Estado colombiano se comprometió. Ok. Doctor Ricardo, muchas gracias por sus oportunas respuestas. Aquí estamos recibiendo en estos momentos percepciones de nuestros participantes. Están, bueno, como puede ver didácticamente, están entre las dos primeras columnas de percepción. Hablamos de muy feliz y muy feliz, están muy satisfechos con estos temas, agradeciendo su oportuna respuesta con cada una de las inquietudes que usted ha resuelto en la jornada de hoy. Sabemos que, bueno, de sus compromisos y de su gran agenda, que nos sacó hoy un espacio, Magdalena, atendiendo esta invitación, gracias a la gestión de Luis Cadena en esa parte. Entonces, bueno, esa era la retroalimentación que cualitativamente nosotros nos llevamos, complementaria a los registros de asistencia, para saber qué percepción tuvieran nuestros estudiantes de este tipo de actividades. En ese sentido, Beatriz Marta, te cedo la palabra. Nosotros seguiremos desde esta página recibiendo más indicaciones, más percepciones, y bueno, agradecerle nuevamente, profe Ricardo, doctor Ricardo. Gracias, Estefanía, con gusto. Tefi, muchísimas gracias. Nuevamente agradecemos al doctor Ricardo el haber aceptado la invitación por parte de esta alma mater a este espacio académico de disertación. Para nosotros es realmente importante generar este tipo de escenarios de participación. Nena, estaba en vivo, ya me dijo aprobado, le dije que te lo mandara por correo.
para nosotros es de vital importancia. No cabe más decirle que esta Casa de Estudios Superiores siempre tendrá las puertas abiertas para usted. Antes de despedirnos, queremos invitar a todos los graduados y a la comunidad en general a estar atento a todas las actividades que se están organizando por parte de la Vicerrectora de Extensión y Proyección Social. Doctor Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, no, con gusto, encantado de haber compartido con ustedes y nada, cuando tengan la posibilidad de otro evento y yo pueda acompañarlos, lo hago con mucho gusto. Un abrazo, hasta luego, que estén muy bien. Ok, muchísimas gracias a todos.